¿Qué tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Seguimos con el estudio de los vectores y el día de hoy vamos a ver que aparte de lo que hemos manejado acerca de los vectores, que es la notación polar para representar sus características, tenemos que un vector también se puede escribir en la notación llamada notación cartesiana, en la notación cartesiana, y adicionalmente asociada a esta notación cartesiana tenemos que se pueden usar los vectores unitarios y j también para representar a dicho vector. Bien, empezamos recordando cómo se representa un punto en el plano cartesiano. Si yo tengo este punto de coordenadas P, sabemos que su ubicación la ubicamos con un par, la encontramos con un par ordenado de coordenadas XY, donde la primera entrada corresponde a la coordenada X del punto, es decir, trazo esta recta vertical, y ahí donde corta el eje X, ahí obtenemos la coordenada X, la cual pues es la distancia que existe desde el origen hasta dicha coordenada. Y si trazo esta recta horizontal, ahí donde corta el eje Y, encontramos la coordenada Y, donde otra vez esta coordenada nos indica la distancia del origen a dicho punto. Bueno, ese es un recordatorio de cómo ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Si estuviéramos en 3 dimensiones, pues usamos 3 coordenadas, son la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, pero en este caso pues vamos a trabajar solamente en 2 dimensiones, por lo tanto usamos el plano X, Y. Bien, hemos visto que un vector lo representamos en la notación polar, y ya sabemos que la notación polar o el eje polar lo podemos hacer coincidir con el lado positivo del eje X, y esta notación me dice que para determinar de manera precisa un vector necesito su módulo y su dirección. Ya hemos hablado de todo esto. Bien, aquí tengo un vector, este vector B lo represento, mido el ángulo como lo hemos venido haciendo y trazo la línea de acción, y bajo cierta escala represento el módulo de la cantidad vectorial, y así dibujamos nuestros vectores una vez que conocemos esa notación cartesiana. Pero nos damos cuenta que cada vector está asociado a un punto. El extremo de este vector está asociado a este punto concreto del plano cartesiano. Si cambia el módulo, pues cambia el vector. Si cambia la dirección, cambia el vector. Es decir, cada punto tiene asociado un único vector. Si tengo otro punto del plano cartesiano, otro vector, pues ese otro vector tiene asociado un punto distinto del plano cartesiano. Y así cada vector tiene asociado diferentes puntos. Entonces hay una relación unívoca entre vector y punto asociado a dicho vector, coincidente con su extremo. Y entonces este vector lo puedo determinar si doy la coordenada X, es decir, hago lo mismo que en el caso que mencionamos arriba, trazo esta vertical, y ahí donde corte el eje X encuentro una coordenada X que me va a representar al punto que ubica al extremo del vector. Trazo la recta horizontal y donde corte al eje Y obtengo una coordenada Y. Y nos damos cuenta que estas coordenadas X y Y a su vez coinciden con los extremos de las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares, que sería la componente horizontal Bx, que sabemos cómo calcularla, y la componente vertical By, que sabemos cómo calcular. Es decir, la componente X es la longitud que hemos llamado Bx, y la coordenada Y corresponde o está asociada a lo que hemos llamado la componente vertical By. Entonces, la forma de encontrar esas coordenadas X y Y es a través de las componentes. Tengo que la coordenada X va a ser el módulo del vector Bx, que recordamos que lo calculamos con la fórmula B coseno de teta. Y la coordenada Y corresponde a la longitud del vector, la componente vertical o componente Y, cuya fórmula es B seno de teta. Y entonces con estas fórmulas de componentes rectangulares que ya conocemos, que ya hemos utilizado ampliamente,
obtenemos simultáneamente las coordenadas x y y del punto asociado a un vector. De tal forma que un vector en la notación cartesiana pues se representa así, es el vector v con su coordenada x y su coordenada y, donde la coordenada x pues se identifica con la componente rectangular bx y la coordenada y con la componente rectangular y. O podemos escribir también de manera ya explícita que esto es b coseno de teta, que corresponde a bx, p seno de teta, que corresponde a la coordenada y así encontramos el vector o escribimos el mismo vector en la notación cartesiana. Vemos un ejemplo. El ejemplo pues es ya con números concretos. Aquí es la explicación general, pero ya con números concretos tenemos este vector que tiene 30 unidades con una dirección de 60 grados. Ahí está notación polar, y ahora lo queremos lo queremos escribir en la notación cartesiana. Bueno, pues aquí ya están las fórmulas que habíamos mencionado en las componentes rectangulares. Es lo mismo, solamente que ahorita lo estamos enfocando diferente. Estas fórmulas las hemos visto como componentes rectangulares, las fórmulas que nos permiten hallar las componentes rectangulares de un vector, y ahorita las estamos manejando como las fórmulas que nos permiten hacer una conversión de la notación polar a la notación cartesiana. Y entonces para este vector calculamos su coordenada x, que sería el módulo del vector, que son 30 unidades, por el coseno de su dirección, que son 60 grados. Lo pueden checar en su calculadora. Ustedes calculan 30 por coseno de 60 y les va a dar 15 unidades. 15 unidades. Y eso es lo que vale esta coordenada x. Es también a su vez la longitud de la componente bx. Y calculamos la componente y, que sería 30 unidades seno de 60 grados. Hacemos la operación con la calculadora científica y obtenemos 25.98 unidades. 25.98 unidades y ya está. Sí, 25.98. Aquí está mal. 25.98 unidades. Ya está bien. Y ya está, ya tengo la coordenada y la coordenada x de este vector, y entonces este mismo vector lo puedo escribir ahora de la siguiente manera. Es el vector b, que tiene como coordenadas 15 unidades, 25.98 unidades. Y ya está escrito en la notación cartesiana. Podríamos comprobar rápidamente todos esos datos. Ahí está el vector b. Tenemos que las 30 unidades están representadas con 30 centímetros. Ahí está. Tenemos que los 60 grados pues están medidos con el transportador. Ahí están los 60 grados. Y vemos, como hemos hecho en otros casos, que la cuestión geométrica coincide con los cálculos, con las fórmulas. Y tenemos que aquí están 15 unidades representadas con 15 centímetros, 25.98, que ya serían prácticamente 26 centímetros que estarían ahí representados, y ahí está nuestro vector. Entonces ya está. Este es el vector en la notación cartesiana, que es lo que queríamos encontrar. Equivalente a este mismo vector, pero que aquí está en la notación polar, que es la que hemos usado. Continuamos con lo siguiente. Asociado a esto, nosotros asociado a la notación cartesiana, vamos a usar la notación de los vectores unitarios, donde los vectores unitarios son vectores especiales que tienen un módulo igual a una unidad, pero tienen direcciones especiales. Hablamos del vector y, que es un vector cuyo módulo es de una unidad, pero que está en la dirección positiva del eje x, que sería este. Como es un vector, pues en este caso no le ponemos la flechita de vector, se le pone este gorrito indicando que es unitario. Y tenemos el vector j, que tiene también un módulo igual a 1, pero que tiene una dirección especial, que es la del eje y, apuntando hacia arriba. Ya hemos visto que podemos multiplicar un vector por un escalar, y lo que hace ese escalar es hacer que nos da un nuevo vector cuyo
cuyo módulo es el escalar, el módulo del vector unitario multiplicado por ese escalar, nos alarga el vector. Y si el escalar es negativo, nos va a cambiar la dirección del vector en sentido contrario. Concretamente tengo que estas componentes horizontales, esto que es Bx, esto es Bx, que tiene un valor de 15 unidades. 15 unidades, lo puedo ver como un vector que es el producto de multiplicar 15 unidades por el vector y. 15 unidades por el vector y me da un nuevo vector que tiene ese módulo de 15 pero que está en la dirección X. Y lo mismo esta componente vertical Y. No importa. Aquí. Ahí está más o menos. Esta componente o vector BY, componente Y, que vale 25.98 unidades. Lo puedo ver como el producto, como un vector que lo obtengo de multiplicar 25.98 unidades por el vector J. De tal forma que el vector, este mismo vector, lo puedo escribir de la siguiente manera. En la notación de los vectores unitarios, el mismo vector lo puedo escribir así, es el vector B, que lo obtengo multiplicando 15 unidades por el vector unitario I, más 25.98 unidades por el vector unitario J. ¿Sí? Entonces decíamos que ahora ya tenemos tres formas de representar a un vector. Y esta última pues sería, simplificando, como dijimos, sería 15 y 15 veces I más 25.98 J. Y bueno, pues esa es la tercera forma que tenemos para representar el vector con los vectores unitarios, que es una forma pues ya inclusive más simple, más elegante. Y tenemos el mismo vector en la notación polar, en la notación cartesiana y en la notación de los vectores unitarios I y J. Es pertinente decir que cuando trabajamos con vectores en el espacio, pues necesitamos otro eje que sería el eje Z, y tenemos en el eje Z otro vector unitario que es el vector K. Bueno, pero con eso ya se cumple nuestro objetivo de ver los diferentes sistemas que podemos representar a un vector. Y ahora vamos a ver el proceso inverso. Imaginemos que tenemos un vector en la notación cartesiana y queremos saber cómo escribirlo en la notación polar, al revés. Entonces, esto que vamos a ver pues no es nuevo, ya lo hemos visto, pero bajo otro enfoque, pero van a ver que es algo ya conocido para nosotros, haciendo uso del teorema de Pitágoras y alguna función trigonométrica. Tenemos lo siguiente: imaginen que tengo el vector cuyas coordenadas son x, y. Este vector pues sería el siguiente. Tengo que a ese punto le asociamos el vector que sería el siguiente. Estoy trazando aquí, voy a trazar acá. Ese punto tiene asociado este vector, y entonces las coordenadas del punto pues son simultáneamente las coordenadas del vector, y este es nuestro vector B con su módulo B y su ángulo θ que no conocemos. Entonces ya sabemos que aquí podemos dibujar la componente rectangular X que está asociada a esa coordenada X y que le llamamos Bx, y que en este caso pues ya conozco, viene siendo la coordenada X, de tal forma que este mismo vector lo puedo poner como Bx, By, donde By pues sería esta componente rectangular conocida que está sobre el eje Y. Esto es By. Y entonces, si tengo las coordenadas X y Y, o Bx y By, la pregunta es ¿cómo encuentro B y cómo encuentro θ? Bueno, pues ahí tenemos ese triángulo rectángulo, el cual ya hemos trabajado en otras ocasiones, y pues de acuerdo a lo que tenemos, pues conocemos en este caso los catetos del triángulo rectángulo, y queremos conocer, o nos falta la hipotenusa que es B, y nos falta el ángulo que es θ. Pero ya lo hemos hecho y sabemos que la hipotenusa B la encontramos con el teorema de Pitágoras, que sería B es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado
más BY al cuadrado. Con eso obtenemos el módulo del vector y el ángulo θ. Una vez que conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto a ese ángulo θ, pues tenemos que θ es igual a la tangente a la menos 1 de BY sobre BX. Y esas son las fórmulas que conocemos y ahorita las vamos a manejar como fórmulas de conversión del sistema cartesiano al sistema polar. Y ahora vemos un ejemplo para usar nuestras reglas de conversión del sistema cartesiano al sistema polar, que son estas. Bien, tenemos el ejemplo siguiente. Tengo el vector V cuyo coordenada X vale 40 unidades, que serían esta longitud. Ya está dividida en centímetros esta escala, el dibujo. Usando la escala 1 centímetro es igual a 1 unidad, 330 unidades. Es decir, aquí hay 30 unidades. Esta es la coordenada 30, que me dice que la longitud del origen a esa coordenada es 30, y lo mismo, ¿no? Entonces queremos conocer a este vector en la notación polar. Para eso necesito dar el módulo del vector que está asociado con la longitud de esta flecha y su dirección que está asociada con este ángulo. Pues tengo los catetos, cateto adyacente al ángulo θ, el cateto opuesto al ángulo θ. Tengo los catetos, pues estamos de acuerdo que aquí vale 40 unidades, que es el valor de este cateto, y aquí vale 30 unidades. Tengo los catetos del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Pues aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería B es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Sustituimos valores, es la raíz cuadrada de 40 unidades al cuadrado más 30 unidades elevadas al cuadrado. Hacemos la operación, elevamos al cuadrado este número, elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz cuadrada y nos da 50 unidades. Y ese es el resultado. Y calculamos la dirección. Tenemos que θ es igual a tangente a la menos 1 de, sabemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería en este caso 30 unidades entre 40 unidades. Hacemos la operación, tangente a la menos 1, y hacemos la operación y nos da 36.86 grados. 36.86 grados, y ya concluimos. Ya nos ponemos nuestro vector con sus características en la notación polar. Estamos hablando del vector V. El vector V, que tiene un módulo de 50 unidades y tiene una dirección de 36.86 grados. Y con eso terminamos el ejemplo. Entonces ya concluimos. Tenemos que trabajamos con este vector que está en la notación cartesiana y lo pasamos a la notación polar. De igual forma, este vector en notación cartesiana lo podría escribir de la siguiente manera. Es equivalente a poner el vector B igual a 40i más 30j, y que estaría entonces ahí escrito en la notación de los vectores unitarios. Y con eso acabamos nuestro ejemplo y acabamos el tema. Lleva aquí su gorrito indicando que es un vector unitario, y acabamos el tema. Bien, seguimos trabajando acerca de los vectores, seguimos trabajando acerca de los detalles, de todo lo que hay relacionado con esto. Sabemos que es un tema importante en la física. Para saber física hay que manejar adecuadamente los vectores, y por eso el gran manejo de temas que estamos llevando a cabo. Espero que te haya gustado este tema, que te sea de utilidad, y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal y, si gustas, a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.